Samán, el profesor Layo, y también el profesor Samán. Importante sus intervenciones, sus ponencias, y que aspiro y espero no caigan en saco roto, sino que queden en su mente, en su reflexión. Yo voy a ser muy breve porque algunos puntos que iba a tocar ellos lo tocaron. Es importante ese conocimiento. El conocimiento nos permite organizarnos, planificar, actuar. Eso es importante, es la lámpara para poder luchar aquí en esta sociedad capitalista, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Bueno, a mí me toca hablar sobre la ponencia sobre la gestión de los terrores en la administración. Yo le estaba diciendo a la camarada, dice el primer foro, es una... habla sobre este foro, es la... Eso es correcto. Me disculpo que no dice la carátula, porque cuando me informaron lo dice de caer brevemente y rápidamente. Sí, ok, importante. Bueno, se inicia con dos argumentos que considero importantes sobre la importancia del trabajo para caracterizar la naturaleza humana. No solo voy a leer, lo pueden leer muy bien ahí. ¿Se ve? ¿No se ve? Se van a obligar a leer. Bueno, Karl Marx, en su libro sobre la ideología alemana, decía lo siguiente, se lo voy a leer textualmente acá. Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida. Paso que se haya condicionado por su organización corpórea. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. Y en el capital también tenemos otro momento importante, y por eso es importante el trabajo, que dice lo siguiente: el trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta con un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos, las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse bajo una forma útil para su vida propia las materias que la naturaleza le brinda, y a la par de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de su fuerza a su propia disciplina. Yo creo que dice eso así por cuanto yo creo que los trabajadores y trabajadoras, que somos una mayoría, que somos fundamental, y eso es lo que dijo Samán, se puede tener capital y tierra, pero si no hay el factor trabajo, que es fundamental, no se produce. Ahí está la importancia de la clase trabajadora en el proceso de cambio, en la construcción de una sociedad socialista, en cambiar y combatir el capitalismo. Karl Marx hablaba de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, como elemento importante de guerrillas organizadas contra el capitalismo. No lo dice así totalmente, pero lo deja muy claro ahí en lo que es la organización de los sindicatos, y es importante. Hay otro elemento importante que habla del trabajo salariado en capital, que creo que es importante. Yo siempre lo he recalcado en diferentes oportunidades que he podido conversar con los trabajadores y dirigentes sindicales, porque muchas veces los mismos dirigentes sindicales, por la dinámica social, caen en lo que es la lucha reivindicativa, solamente en lo socioeconómico, olvidándose del aspecto político, cayendo en lo que comúnmente dicen por ahí los cheros, efectivamente, ¿no? Pero que a veces es verdad, solamente está pensando en la noche en ganar más, en tener un salario, que es fundamental, porque está vendiendo tu fuerza de trabajo. Y muchos dicen que el salario es mío, ¿no?
El salario no es parte del obrero, de la mercancía que produce. Y Carlos Marx dice en el libro Trabajo Asalariado del Capital, dice: el salario es la parte de la mercancía que ya existe, con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva. No compra. La fuerza de trabajo es, según Carlos Marx, y es una realidad, un gran científico, que era muy objetivo, y que gracias a él la clase de trabajo debe reivindicarse como el hombre, como Engels y Lenin, más, que no ha permitido romper construir una sociedad diferente al capitalismo. Él lo expresa lo siguiente: la fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su propietario, el obrero, nosotros, venden al capital. ¿Para qué? Para vivir. Y por eso es importante, yo lo dije al principio, el conocimiento. Teniendo claro qué es el salario, teniendo claro la importancia del trabajo, hoy la clase trabajadora debemos jugar un papel importante. En el caso particular de Venezuela, la clase trabajadora, el movimiento sindical, se encuentra atomizado, disperso, dividido. Deberíamos ser la clase la que deberíamos estar en estos momentos impulsando la construcción del socialismo, dando la batalla. A veces participamos en marchas apoyando al comandante eterno Hugo Chávez Frías, ahora nuestro camarada obrero Nicolás Maduro, no como clase, sino como una parte más ahí diluida del pueblo. Y quienes realmente generan riqueza, que somos la clase trabajadora, no estamos unidos. A veces nos apartan elementos egoístas, porque es por la falta, es por el bajo nivel político que tiene la mayoría de los trabajadores, y me disculpo, y de la dirigencia sindical. Una dirigencia sindical que ha perdido el rumbo, y siendo yo dirigente sindical, y soy autocrítico y crítico, que ha perdido ese objetivo histórico que es dirigir la sociedad y construir una sociedad justa, humanista, construir el socialismo. Y el socialismo ir hacia el comunismo, una sociedad humana, donde no queramos más, tengamos una necesidad de construir esa organización opresora que es el Estado. Y como me decía un camarada, bueno, hay que ser muy objetivo y preciso. No me gusta utilizar la palabra concreta porque no soy concreto, soy muy preciso y hay que ser objetivo. Yo creo que nosotros tenemos como clase darle vigencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y darle vigencia social es participando protagónicamente. No es leer la Constitución solamente, que hace lo teórico, es llevar a la práctica, al ejercicio. Yo le decía a unos camaradas, dos compañeras, bueno, no sé si son camaradas, compañeras, compatriotas, que hay que ejercer el ejercicio de la Constitución, de que somos soberanos. ¿Y qué significa ser soberano? Que somos un poder que a veces no se internaliza, a veces no se siente, y hay que tenerlo presente. Algo importante que dijo y que podemos ejercer soberanía como pueblo son cosas muy importantes, como dijo Eduardo Sabán, lo de la harina pan. ¿Por qué no vamos hacia allá, a hacer una arepa, como me inspirado, como lo hacía mi abuela? O a no comer esa arepa, ¿vale?, que hacen con harina refinada, que muchas veces hay estudios científicos que nos hace daño. ¿Ah? Porque no estamos unidos, no estamos organizados. Aumenta la papa, no compro papa. Busquemos otra alternativa. A la arepa podemos buscar la yuca, el ñame, buscar otra alternativa, otras verduras. El casabe. Hacer todo eso. Y la creatividad es otra cosa. El elemento ideológico, que es ese aparato del televisor, nos tiene sometidos. Si no comemos arepa, harina pan, bueno, estamos mal, hacemos esas grandes colas. O aceite, en estos días le digo a una señora, mire, compra aceite de cochino, manteca de cochino. Antes se freía eso y nadie le da colesterol. Es hacer una resistencia contra la guerra económica.
contra la guerra porque estamos bajo ataque del imperialismo norteamericano. Hay que hacerlo. Hay que tener dignidad, hay que buscar otra alternativa. Allá a mi hijo le dije ayer que no conseguía desodorante, bicarbonato con limón, vale. Y así, solo así vamos. Y así sucesivamente, hay cosas, hay que ser creativo. Por eso es importante la memoria histórica, para ver qué es lo que pasaba antes. Eso no existía, ahora no. Ahora no, vale, vamos a recordar eso, vamos a buscar las maneras organizativas y alternativas de alimentación, o las raíces. No me digan por el problema del hígado graso. Yo voy a caer en lo que dice Don Zapata. Me recomendó Alexander, ¿cómo se llama Zapata? El callo de perro. Eso lo daban, se lo tomaban los muchachos. Y así sucesivamente. Es una acción de resistencia contra el imperialismo norteamericano y contra la burguesía de la calle. Eso hay que hacerlo. La clase trabajadora. Yo estoy desviando del tema. Pero eso es parte de la gestión de los trabajadores. Los trabajadores tenemos que asumir ese papel protagónico. Y eso es importante, tenerlo claro. Disculpa que me emocione porque yo estoy en un proceso como lo evangélico de hablar en todos lados. Inclusive en estos días le dije a unos compañeros, camaradas y compatriotas, con relación al ataque bajo el imperialismo. Estamos haciendo un análisis de coyuntura. Y yo le dije, mira, aquí hay que organizarse en lo que anteriormente se denominaba la década del 60, en la unidad táctica de combate. No para ir a chaplomo, no solamente, sino para el trabajo político en las masas. Porque mucha gente se burla cuando le dicen, coño, tenemos patria, sí, tenemos patria. Lo hacen de manera burla, que bueno, eso hay que atacarlo. Pues nosotros lo hemos dejado en la calle. Y la clase trabajadora tiene que asumir el papel allí presente. En nuestra Constitución hay el artículo 3, que es fundamental, que dice lo siguiente: la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para realizar dichos fines, los elementos fundamentales de la Constitución. Entre eso está que es una sociedad democrática, como es el preámbulo, y la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras. El comandante Chávez, eterno, que vino de las filas del sector militar patriota y que hizo el planteamiento del socialismo, que dio ese cambio radical que mucha gente no se esperaba. Hizo un planteamiento del socialismo, inclusive él decía, bueno, todavía estamos viviendo el capitalismo. Y ahora todavía estamos viviendo el capitalismo. Pero hay que hacer un esfuerzo, la clase trabajadora, y tenía mucha confianza en la clase obrera. Lamentablemente hay una dirigencia sindical, o existe una dirigencia sindical, que todavía no ha tomado conciencia del papel que juega, que debe jugar. Él cumplió con la inversión social, una inversión social que podemos ver en la salud, en la alimentación, en este espacio, en la educación. Él cumplió con eso. Inclusive enfrentó la privatización de la empresa. En el sector eléctrico donde vengo yo, nacionalizó la electricidad de Caracas, y igualmente la CENEC, que el sistema eléctrico no es parte, y otras empresas pequeñas del sector eléctrico, que por cierto esas empresas del sector eléctrico estaban en lo que nosotros llamamos en las áreas lomito, solamente en las capitales. Electricidad de Caracas, aquí en Caracas, el Puerto Cabello en el puerto, la electricidad de Valencia en Valencia, y así sucesivamente. Lo que tenía como la burguesía está clara y tenía esos aspectos nada más. Lo demás se lo dejaron a Gaddafi, que es lo que llamaban ellos la chocosuela, los huesos. Hizo una gran inversión Gaddafi en la inversión social, electrificó el 90% del territorio nacional. El 10% donde está desarrollado desde la colonia, la zona centro-costera, la población que se agrupó allí, ahí se lo asumió la empresa privada. Pero vino Hugo Rafael Chávez Fría con esa voluntad política y nacionalizó esas empresas. Yo creo que es importante tener eso en cuenta como memoria histórica. Hoy estamos en una fase
de construcción entre todos los trabajadores, el pueblo trabajador, de una sociedad productiva. Ya lo mencionó uno de los amantes, se agotó ese modelo rentista, y que nosotros tenemos que ir hacia allá, hacia una sociedad productiva. Algunos camaradas me dicen, bueno, una sociedad productiva es como mayor explotación. No, busquemos otros mecanismos, busquemos otros esquemas de una sociedad productiva, que es donde el elemento económico no esté en primer lugar, sino el ser humano. Y ese es lo que tenemos que nosotros tenerlo bien claro. Yo los invito a ustedes a que lean, no lo voy a leer, el Plan de la Patria, importante esta ley, que es el legado de Chávez, el cual no podemos permitir que sea traicionado, que sea echado a un lado. Tenemos que mantenerlo vigente. Y yo les invito a ustedes que lean el gran objetivo histórico número 2 de la transformación del sistema económico y el 2.2 de construir una sociedad igualitaria y justa. ¿Por qué? Porque ahí están los elementos de que nos podemos agarrar para participar en la gestión de las empresas, con unos criterios políticos y jurídicos que podemos nosotros asumirlo como clase y como trabajadores, como pueblo trabajador. Yo le digo a ustedes que son trabajadores, aquí todos son trabajadores, aquí no hay ningún burguero. Y otro elemento importante es la ley orgánica del trabajo, y sobre todo en los artículos 497 y 498 referidos a los consejos de trabajadores. Yo tengo que decir las cosas buenas y también me gusta decir las cosas malas, porque es ese objetivo. Bueno, ustedes conocen la experiencia que ha habido públicamente Corpolén en relación a las diferentes, vamos a decir, experimentos de proceso de participación de los trabajadores en la gestión. Una de ellas fue la famosa cogestión obrera. Otra vino, bueno, algo que ya no fue del tema público, pero se llamaba un plan de impacto, generó 12 muertos, y el control de obreros, que generó persecución de trabajadores y trabajadoras. Yo he sido crítico, hemos sido críticos nosotros, del sindicato y del movimiento de trabajadores, porque hay algo preciso, algo que precisó la llave que usted, ¿no? El profesor Laya, sobre la conciencia revolucionaria. Yo creo que todos podemos participar en la gestión a través de un debate político y donde los trabajadores participen. Pero lamentablemente esas gestiones en Corpolén fracasaron porque se partidizaron, no se politizaron. Nosotros éramos el criterio que tenía que politizarse, que había que poner a participar los trabajadores y trabajadoras realmente y no perseguirlos, independientemente de su posición política. Porque nosotros tenemos el criterio de que hay que convencer a ese trabajador que esté en el programa de la ultraderecha, que esté en el programa del capitalismo. Eso hay que convencerlo. Y lo que estamos acá, constantemente estudiar, investigar y practicar lo que estamos estudiando, para que esos consejos de trabajadores, esos comités de gestiones, no se deformen. Porque aunque usted sepa, bien, usted podrá vestirse de rojo, hablar muy bonito, pero ese chip ideológico todavía está ahí. Y si usted no lo combate diariamente, lo va a mantener ahí. Porque la ideología, desde el punto de vista estricto, es falsedad. Eso lo dijo Ludovico Silva, un gran filósofo y poeta venezolano, que hablaba de la ideología. Y hablaba también, en sentido amplio, que la ideología era la cultura, etcétera, etcétera. Pero hablando del protagonismo de los trabajadores en la ley orgánica del trabajo, ellos nos están remitiendo a una ley que yo creo que es una desventaja que tiene la ley orgánica del trabajo y de los trabajadores y trabajadoras, porque nos remite a una ley importante, esa ley, ¿ok? Y allí ha sido fundamental el colega y doctor y camarada Jesús Martínez, actual ministro del Poder Popular para el proceso social de trabajo, que es una categoría marxista,
donde todos participamos. Y es otro elemento importante que hay que debatir sobre la categoría esa del proceso social de trabajo. Ahí participamos Juan, María, todos participamos. Mar, ahí está la y yo creo que es importante tenerlo bien claro. Él redactó, conjuntamente con otros camaradas compatriotas, la ley de gestión directa democrática de la dirección del proceso social de trabajo por la clase obrera, que nada más como objetivo tiene, uno que se la ha leído, es buscar la libertad, porque nosotros somos esclavos libres, entre comillas. Por eso le dije al principio el salario. Uno vende su fuerza de trabajo para no ser largo para vivir, pero eso es que también hay que revertir. Esta propuesta de ley que ya se le hizo llegar hace unos meses atrás a Nicolás Maduro, nuestro presidente obrero, que yo creo que es importante reivindicar ese término obrero, sentirse orgulloso obrero. Yo me siento orgulloso de ser obrero, empecé a ir abajo. Empecé en la fábrica de zapatos, después llegar dinero y después llegar a la industria. Y esa ley que está ahí todavía, que esperamos salga muy pronto, nos va a permitir a nosotros participar en la gestión. Y en la gestión de las empresas, pero no como un objetivo meramente económico, sino también para construir el socialismo. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de decírselo a Nicolás. Aquí para esas empresas de gestión social, para asumir nosotros la gestión, la administración, no solamente para discutir la planificación y ejecución de los planes de la empresa, se requiere una gerencia para el socialismo, una gerencia que permita humanizarse ellos y humanizar a los demás, que pongan a participar realmente los trabajadores y trabajadoras. Que rompan esos esquemas y esa estructura mental, ideológica de la gerencia capitalista que todavía pervive en este proceso político, y de algunos camaradas que están al frente cuando acosan, persiguen y desconocen la Constitución. Yo te doy un ejemplo. Yo fui a defender unos trabajadores en el área de desarrollo social de Corpolé, y cuando peleé por la ley de la patria, una señora que estaba ahí, un asistente del comisionado de desarrollo social, me dijo: bueno, Chávez se murió y Chávez sigue vivo, para nosotros sigue vivo mientras permanezca esto vivo. Y esa es la gerencia negativa, nociva, que tenemos que combatir a diario, y hay que hacerlo. Así no, como una señora que decía: no, que van a decir que es cual. No, señor, usted dice la verdad, porque usted es un poder. No podemos quedarnos callados con esa gerencia nefasta que es enemiga de este proceso político, que están allí por más de hace 20 años, porque la contradicción entre el Estado constituido se mantiene allí versus el Estado por construir, ahí está presente. Y por eso es que cuando se fracasa la gestión de las empresas de Corpolé, las empresas eléctricas, porque todavía está ese Estado vivo ahí, está en la misma estructura, están las mismas leyes, la ley del comercio, el mercantil, todas esas leyes no cambiaron. Creo que la única que no cambió es la ley del Código de Comercio. Creo que tiene más de ¿sé cuánto? Perejimene, ¿no? 98 años. No, del año... Bueno,